¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, continuando con nuestro video número 29 ya. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 18. Lo tenemos acá ya. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, este video se va a llamar El Cordero de Dios. Pero empezamos haciendo un recuento del video anterior. Vimos al Señor Jesucristo tentado en el desierto. Él pasó esa tentación, vinieron ángeles y le sirvieron al Señor. Eso muestra la fidelidad de Dios Todopoderoso al haber pasado la tentación y ser fiel a Dios Todopoderoso. Y bueno, vinieron ángeles y le sirvieron al Señor. Luego de esto, el Señor avanzó con su ministerio y llamó a estos hombres ya, a estos discípulos, apóstoles, que algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, y así, diferentes hombres que Dios escogió para que al final sean testigos, ¿no? Fueron los llamados apóstoles, fueran testigos de lo que el Señor iba a hacer, y iban a ser ellos testigos de lo que el Señor iba a padecer también, y todo lo que tiene que ver con el Evangelio, las buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. Para una mala noticia que tenemos en el Antiguo Testamento, la mala noticia del pecado y que la paga del pecado es la muerte, tenemos ahora una buena noticia, que es el Evangelio. Pero específicamente vamos a entender qué significa el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Leemos ahora en San Juan capítulo 1, dice San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, podemos decir acá, Juan el Bautista, aquel que había sido enviado por el Señor para anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados, para anunciar del Señor Jesucristo, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Señor Jesucristo es llamado por Juan el Bautista el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Quizás lo has escuchado alguna vez, el Cordero de Dios. Sí, ese Cordero que se ofreció en la Pascua, ese Cordero que fue inmolado para que no mueran los primogénitos. Y también podemos decir que todo aquel sacrificio derramando sangre era el sacrificio que Dios quería que el hombre se acerque de esa manera, para que recuerden que la paga del pecado era la muerte. Lo hizo allí en el huerto con Adán y Eva. Para que ellos se acerquen a Dios, ellos tenían que ser vestidos de la manera que Dios los vistió, con pieles, ¿sí? Le hizo túnica de pieles y los vistió, y para eso tuvo que haber derramamiento de sangre. Abel se acercó con el sacrificio, se acercó con la ofrenda correcta y con el corazón correcto, con el espíritu correcto, contrito y humillado. Dios jamás rechaza a un corazón contrito y humillado. Y así también Abraham, ¿no? Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios proveyó aquel cordero que iba a servir para el holocausto, ¿sí? Y ese lugar le pone: Jehová proveerá, el monte de Jehová será provisto. Allí Abraham recibió esta ofrenda de parte del Señor por su hijo. El sacrificio, en vez de su hijo, fue el sacrificio que Dios proveyó en ese momento. Y ahora vemos que también el Señor Jesucristo es llamado el Cordero de Dios.
ese Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nosotros, los pecadores. Aquel Cordero de Dios, aquel sacrificio, iba a pagar el pecado para siempre. Los judíos tuvieron que recordar que la paga del pecado era la muerte allí, en el tabernáculo y después en el templo, durante 1600 años aproximadamente, hasta la venida del Señor. Y eso lo vamos a ver también, cómo el Señor es llamado el Cordero de Dios y cómo como un cordero también es sacrificado. Y vamos a leer en Isaías 53, justo lo tengo acá, Isaías 53, versículo 7. Vemos esta profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Vamos a profundizar más adelante esta porción, pero podemos decir que el Señor Dios Todopoderoso ya había anunciado desde el Génesis la venida de este Cordero, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Fue llamado así, aquel que iba a ser sacrificado. Miren, habían pasado aproximadamente 4000 años, según los estudios científicos de respuestas en Génesis. 4000 años y cumple el Señor su promesa. Ya ahora está el Señor Jesucristo, aquel prometido en Génesis 3:15, ya estaba en este mundo. ¿Sí? Y de una manera maravillosa, como hemos visto, nació a través de una virgen. El Señor fue tentado, fue probado, y también ahora ya hace un ministerio, llama a hombres, pecadores también, pecadores, pero que estaban creyendo a Dios, la mayoría, podemos decir. Algunos eran faltos de fe, y eso también lo vamos a ver a través de las Escrituras, pero estos hombres iban a hablar de lo que iban a ver, y el testimonio de 2 o 3 es válido, y tenemos los evangelios, 4 personas hablando de la muerte y resurrección de Cristo, de sus obras, de lo que Él hizo para mostrar que era el Mesías. Todo eso estamos analizando y estamos creyendo en el Cristo conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Continuamos con Marcos para ver cómo realmente el Señor es compasivo, misericordioso. Capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 40, vamos a leer. Dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Un leproso vino al Señor. Ya el Señor en su ministerio, ya haciendo sanidades y milagros, maravillas, prodigios, para mostrar y comprobar que Él era el Cristo. Así, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Dios había ungido, el Cristo. Entonces, se acerca a Él, dice, un hombre, y hincado la rodilla, le dice: límpiame, cúrame. Era un leproso. Y podemos comparar, porque a través de la historia, espero que estén leyendo las Escrituras, los leprosos eran apartados del pueblo, eran echados prácticamente por la enfermedad que tenía. Era una enfermedad triste, dolorosa, vergonzosa, deprimente, excluyente, una enfermedad muy, muy, muy dolorosa, podemos decir, en todo sentido, donde aquella persona que se le veía que tenía esta enfermedad
el sacerdote lo tenía que echar, se puede decir. Y iban a un lugar donde estaban ahí los leprosos. Esa enfermedad, si muchos ya la conocen, han visto, ahora pues a través del internet podemos ver muchas cosas. Este hombre estaba lleno de lepra, un leproso, donde la piel se cae, los nervios ya no se siente, puede estar comiendo y de un momento a otro su dedo ya no está. Comienza, se puede decir, a hacerse toda una masa repugnante, hediendo, oliendo mal. Así vivía un leproso. Y tenía que ser echado porque si no contagiaba a los demás. Imagínate, un leproso, con hijos, con esposa. Un hombre que tenía que dejar a su familia y hacer una cuarentena, podemos decir, hoy en día que está de moda eso. Una cuarentena, pero no 3 meses ni 4 meses, sino de repente toda su vida. Imagínate. Y un pequeño paréntesis, y hoy nos podemos estar quejando de una cuarentena que no podemos ver a nuestros padres, nuestra madre o amigos, y estamos tristes. Imagínate tener esta enfermedad. Y lo digo para animarnos, que hay cosas tristes y dolorosas que muchas personas han pasado o están pasando. Sí, que tienen que vivir apartados siempre de su familia. Entonces, este leproso estaba llevando una cuarentena. Probablemente tenía esposa, hijos, no lo sabemos, familias, amigos, de los cuales extrañaba, de los cuales él estaba totalmente adolorido, se puede decir, de todo esto, físicamente, espiritualmente, despreciado, es una palabra así, despreciado. Ahora él se acerca a Jesús, se acerca inclinándose, hincada la rodilla, humillándose. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dice, si quieres. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y al instante, dice, al instante que él hubo hablado, desapareció la lepra. Pero acá hay algo maravilloso, que de repente ni tú ni yo lo hubiéramos hecho. Sí, el Señor Jesucristo extendió la mano y lo tocó. Así dice. Leemos. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero ser limpio. Jesús teniendo misericordia. ¿Qué es la misericordia? No recibir el castigo que merecemos. No darle el castigo que se merece esa persona. El Señor tuvo misericordia de él. De repente, consecuencias de algún pecado, no sabemos. Pero ese hombre estaba allí, dispuesto a clamar, dispuesto a humillarse, dispuesto a creer también. Porque no había otra manera de encontrar la salvación, la cura, la medicina para esa lepra. No había otra, ya. Es más, no había en ese tiempo, podemos decir, como la tecnología de hoy, que podemos estar confiados, pero así, y hoy en día con la tecnología y todo, hay muchas enfermedades que no se pueden curar, y eso lo sabemos bien. Entonces, la lepra hoy en día es tratada, y hay, se puede decir cura, pero en aquel entonces no podía haber cura, no había. Ciencia, tecnología, ese hombre, su única esperanza era Jesús de Nazaret, Jesucristo, que estaba pasando por allí y se acercó a él, creyendo que era el único que lo podía salvar, si él quería. Y sí, el Señor escuchó la voz de este hombre, miró el sufrimiento, tuvo misericordia de él y no solamente habló, sino que lo tocó. Eso realmente me conmueve. Cómo el Señor pudo tocar a un leproso. Era algo sorprendente para muchos. Y es, ¿cómo puede tocar? Porque también no podían acercarse. Estaba en la ley escrito así también.
que no podía contaminarse con un leproso. Pero el Señor, siendo Señor y dueño de todo, Él lo tocó y lo sanó, porque Él era Dios. Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y también podemos mirar en esta historia, en este pasaje real, que este leproso, así como nosotros podemos mirarnos ahora como pecadores, podemos ilustrar la lepra como el pecado, porque de eso trata realmente esta historia. Ilustrar esta enfermedad en cada uno de nosotros como leprosos, enfermos de pecado. ¿Sí? Tú puedes decir, no, yo no estoy así. Realmente todos, el que vive en este mundo tiene esa lepra en su alma. Celos, ira, envidia, contienda, disensiones, herejía, malignidades, todas estas cosas son producto de la lepra del alma. Crímenes, homicidios, adulterio, fornicaciones, mentiras, avaricia, codicia, todo eso está en el alma, en el corazón del hombre. Y es lepra que destruye. Es una lepra que va avanzando en muchos. Prácticamente es horrible ver un alma llena de orgullo y de soberbia. Y te lo digo bien porque también he tenido eso. Y lo entiendo. Y estoy cada día avanzando contra esas cosas en mi vida. Se puede decir humanamente, en esas cosas que dañan al ser humano. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Comprendiendo de que tenemos esta enfermedad, que nadie la puede curar. Nadie. Nosotros no podemos. No podemos. Podemos esforzarnos a hacer muchas cosas, a cambiar de repente, muchas maneras, pero eso está allí, la enfermedad sigue allí. Podemos aprender de muchos libros y de mucha, se puede decir, psicología, de tantas cosas que pueden ayudar a mitigar esa enfermedad y a cambiar de actitud. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces leemos y estudiamos tantos libros, pero solamente porque queremos algo para nosotros, y otra vez se vuelve en lo mismo. Queremos esto, queremos liderazgo, queremos aquello, pero todo pensando en uno mismo. ¿Sí? Y eso viene a ser igual la lepra. Entonces, ¿hay escapatoria? Sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios instruye, pero va a instruir ya a una persona que realmente es curada. ¿Y cómo va a ser curado? Bueno, ese leproso se acercó reconociendo su mal, su enfermedad, y fue al único que podía salvarlo, Jesucristo. Jesucristo puede curar esa lepra en tu alma y en la mía. Jesucristo ha venido a este mundo para curar, para salvar, para sanar, para dar vida y vida en abundancia. Acércate como ese leproso y clamemos para que Él nos pueda salvar. ¿Y sabes qué? Él quiere salvarte. Señor, ¿puedes salvarme? ¿Puedes curarme? Le dijo el leproso. Tú le puedes, Señor, ¿puedes? Y el Señor dice, yo quiero. Y al instante lo sanó. Y si tú quieres hoy, si has entendido tu situación como pecador, si tú quieres hoy, Él está dispuesto a salvarte, porque Él ya te salvó, siendo aquel Cordero de Dios, aquel Cordero que derramó su sangre para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo derramó su sangre para salvarte, para salvarme a mí. Jesucristo murió en una cruz, así como se oye, y así está escrito, murió y resucitó al tercer día, dando a entender que esa cura, que esa sanidad para tu alma y para la mía, para no tener esa lepra y no estar excluido y en una cuarentena, se puede decir en el infierno. Dios ahora, si tú crees eso, si tú crees que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, entonces
eres libre de esa lepra, de esa enfermedad en tu alma. Eres libre del pecado. Y ya no vas a estar en esa cuarentena excluido, sino que vas a estar con el Señor. Vas a estar por la eternidad viviendo como hijo. Entonces, una vez que tú has creído esta verdad de que Cristo pagó tus pecados, que es el único que puede salvarte, no hay otra forma, entonces, ahora, la Escritura, a través del Espíritu de Dios, va a enseñarte día tras día, para ser aquella persona que Dios quiere que seas, conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este video podemos ver, en esta enseñanza, podemos ver el amor, la misericordia, la bondad, la ternura del Señor, Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, teniendo compasión, misericordia de este pobre, miserable hombre leproso. Y cuando hablamos así, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de nosotros, pobres, miserables, pecadores, que somos infieles, pero que Dios es fiel. Y que Dios, en su grande amor, desde el Génesis había prometido esta gran salvación y esta revelación a través de su palabra, que su Hijo tenía que venir a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, y puedo decir yo también, y tú puedes decir yo también, somos el primer pecador que necesita ser rescatado por Cristo, por el Salvador. De eso está tratando ya la historia, de eso se trata el Evangelio, se trata de que Cristo vino a morir en una cruz. La buena noticia, Cristo pagó nuestros pecados. Cristo murió y resucitó al tercer día. El Evangelio de salvación. Te lo he dicho hoy. Y vamos a hablarlo durante todo este tiempo. Durante estos videos que vienen, para ir comprendiendo más de la bondad, del amor, la misericordia de Dios Todopoderoso. Tenemos la oportunidad. No me imagino a un leproso pasando por allí, el que lo podía sanar, quedarse echado y seguir viviendo y muriendo en la lepra. Salvo que ese leproso pues no creía en un Dios. No creía en un Dios todopoderoso. No tenía esperanza, no tenía fe. Simplemente no quería vivir en este mundo. Entonces, ¿quieres tú vida? ¿Vida eterna fuera de esta vida? ¿Quieres tú una vida diferente en este mundo también? ¿Quieres tú estar en paz con Dios? ¿Quieres tú ser liberado de esa lepra? ¿Quieres tú ser guiado por Dios? Cree en el Señor Jesucristo. Él es tu sanador.